nunca tiene por qué devolver la deuda. Es una deuda, es un instrumento de política monetaria y fiscal. ¿Me estás diciendo que el gobierno se puede endeudar ilimitadamente? Sí. Y no hay consecuencias por ello. Exactamente. Si hay algo a la venta en euros y tú puedes crear euros, pues lo puedes comprar. Un Estado que es capaz de crear su propio dinero y por lo tanto gastarlo en cualquier tipo de cosa. Además, tengamos en cuenta que la creación de dinero es una herramienta muy poderosa y desde un punto de vista lo más democrático posible tiene que ser algo que esté controlado y sujeto a decisiones políticas. La plata de Venezuela, mire. Mire, por paca esa mierda. ¿Ah? Por bolsas tiradas de plata. Increíble, mire. Se identifica con la derecha española, se identifica con el antifascismo y con la izquierda, claro, que eran los que iban a la cárcel en este país porque luchaban contra la democracia. El Partido Comunista. Yo soy comunista, y una cosa que a los comunistas déjame acabar. Que él lucha por... Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3 he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. Una subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros en 2018 y a 950 euros en 2020. Con esto nos acercaríamos a los países de nuestro entorno europeo y mejoraríamos la vida de millones de trabajadores y trabajadoras. También es una medida muy eficaz económicamente hablando. Aumenta el poder adquisitivo de la gente trabajadora, por lo tanto su capacidad de consumo, dinamiza la economía y beneficia a las cuentas de autónomos y pequeña y mediana empresa. De esta forma, nuestro país cumpliría con las recomendaciones de la OIT y de la Carta Social Europea. Claro que sí, campeón. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Solo es posible en socialismo. Solo es posible con un gobierno que coloque en primer lugar al hombre, al humano, a la mujer, a la niña, al niño. Bueno, Pablo, con esa introducción he estado aquí en Venezuela en estos días. La primera impresión que queremos tener de tu parte es, bueno, ¿cómo ves a Venezuela? El presidente Chávez la ha planteado de esa manera. ¿Cómo la ves tú que vienes desde esa Europa maltratada? Pues reconozco que me habéis emocionado con ese libro, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina. Ustedes hablan de un control público sobre los sectores estratégicos. Claro. Y entre los sectores estratégicos, evidentemente, está energía, telecomunicación, alimentación, transporte. A través de adquirir las acciones de estas empresas. ¿Y si no se las venden?
Lo dice el artículo 128 de la Constitución. El artículo 128 de la Constitución española faculta a un gobierno para intervenir empresas estratégicas cuando estén llevando a cabo prácticas oligopólicas en contra del interés de los ciudadanos. O usted pone un precio que los ciudadanos de mi país en una situación de crisis puedan pagar, o si no, le intervengo a la empresa y se la nacionalizo. Bueno, en definitiva, que les expropian. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Con la ley, depende, habrá Sí, que sí, ver. hombre, con la ley, con la expropiación es Claro, con la ley también. con la ley se les puede expropiar o con la ley incluso se les puede confiscar, depende. En la expropiación hay que indemnizar a quien se le está expropiando. Con la confiscación no hay que indemnizar. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acabando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. A las empresas que defraudan Hacienda las expropiaría y las pondría bajo el control de cooperativas de trabajadores. Expropiese. Nosotros hemos insistido, la banca pública tiene que jugar un papel, una nueva banca pública, y no lo que vimos en el pasado con las cajas de ahorro en este país, una nueva banca pública que realmente tenga una gestión profesionalizada, debe de jugar un papel clave en el proceso de transición tecnológico y energético, con una pata en la banca de inversión, a partir de una institución similar al Banco de Crédito alemán. Básicamente estamos estudiando esa práctica, esas buenas prácticas que ha tenido el Banco de Crédito alemán para desarrollar esa pata de inversión. No contábamos con el fin de la legislatura tan abrupto que se ha producido y por lo tanto veníamos trabajando en eso. Se ha registrado esa proposición de ley que básicamente contempla una renta garantizada para todos aquellos hogares que en este momento se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Tenemos que hay unos 10 millones de personas en España viviendo por debajo del umbral de pobreza y esto exige el desarrollo de una renta garantizada que ponga a todos esos hogares por encima de la pobreza monetaria. Estamos hablando de una renta de 600 euros por hogar unipersonal que lógicamente se iría incrementando por menor con hijo a cargo, por menor a cargo de ese hogar o en hogares de 2 adultos, ¿no? Y además llegaría hasta los 1.300 euros en caso de un hogar con más de 4 personas o 5 personas. Y además lo que haría sería complementar, sería una renta que no sería incompatible con los ingresos por el trabajo, es decir, que si un hogar encuentra un empleo cobrando esa renta... A ver, es que de verdad, si queréis manzana... cabeza era espectacular. Simplemente imposible. Pero sobre todo hay una cosa que es muy... Yo estaba viendo estos programas que comentaban y decía, fría, 35.000 millones más de gasto público. La renta básica universal, el primer tramo del programa, el primero, que es el dárselo a la gente que está por debajo del umbral de la pobreza, según los técnicos de Hacienda, 72.000 millones más. Es que nos ponemos en un 12-14% de déficit el primer día antes de declarar la deuda ilegítima y quebrar todos. Entonces es que es todos juntos como el corro de Nabucco hacia el precipicio. Y las versiones más suaves, por decirlo de alguna manera, como las que está lanzando el Partido Socialista, que dice, no, según lleguemos nosotros nos cargamos el límite que aparece en la Constitución de endeudamiento, el límite de déficit, y además nos cargamos la reforma laboral. ¿Qué ocurriría? Bueno, primero que no pasaría. Sobre todo que no pasaría, es decir, no tienen esa posibilidad, porque lo que está prometiendo el Partido Socialista, acostumbrado a prometer cosas que no cumple, es que es simplemente imposible. No puedes ir a cambiar, puedes hacer lo que quieras en el Parlamento, pero tú no puedes ir a Bruselas y decirle, a propósito, que el déficit de este año, que no va a ser el 5%, va a ser el 12%. Así que, sus impuestos. La primera y la más importante de todas tiene que ver con la fiscalidad. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo que la justicia fiscal en España se acerque a la media de la Unión Europea. Nuestro país está a 8 puntos de distancia en justicia fiscal de los países de nuestro entorno. Cuando se repite permanentemente la pregunta de ¿y esto cómo se paga? Pues esto se paga bajando los impuestos a la gente trabajadora y a los autónomos y haciendo que se esfuercen también los grandes privilegiados
que no pagan impuestos y que sin embargo se benefician del esfuerzo que hace la mayor parte de la ciudadanía. Es fundamental intervenir en el impuesto de sociedades para que los tipos efectivos se acerquen a los tipos nominales. Es imprescindible que los bancos que tuvieron su responsabilidad en la crisis y su responsabilidad en los desahucios se solidaricen también. Es algo muy llamativo que haya entidades financieras que sigan facturando grandes beneficios al año y que sin embargo no aporten en términos de fiscalidad lo que les correspondería y lo que aportan en otros países europeos.